Hermanos y hermanas que nos escuchan día tras día y nos acompañan en el estudio, el Señor Jesús, nuestro Salvador, nos da nuevamente la bienvenida para poder participar de este banquete espiritual, de tener que participar, en otras palabras, del maná espiritual que Cristo tiene preparado para nosotros en esta noche. Vamos a continuar con nuestro estudio. Estamos estudiando ya, ingresando a la serie del estudio de la justificación por la fe de 1888, que es el último mensaje de misericordia para nosotros, para el pueblo de Dios y para el mundo también. Así que ayer hemos empezado y ahora vamos a continuar. Estamos abocados a conocer la condición de la Iglesia Adventista del pueblo de Dios antes de 1888, porque nuestro objetivo es saber por qué ese pueblo adventista no aceptó el mensaje, por qué los dirigentes, los pastores no aceptaron el mensaje y por qué el pueblo también no aceptó ese mensaje. Tenía que haber causas, razones. Y las razones y las causas estamos comenzando a estudiar. Es que el pueblo adventista no aceptó el llamado de Dios, no aceptó las reprensiones, no aceptó la advertencia, porque Dios siempre advierte antes de todo. Eso es lo que estamos estudiando. Y con nosotros tiene un paralelismo. Hoy en día aún ese mensaje está en pie. Ese mensaje Dios ya lo ha derramado, ya lo ha dispuesto. Y la lluvia tardía también ya está derramado. Solo está esperando que nosotros aceptemos en este tiempo. Entonces, nuestra condición debe ser totalmente diferente de ese pueblo para apropiarnos de este mensaje y aceptar la lluvia tardía. Ese es el objetivo de comenzar a estudiar la condición de la Iglesia Adventista antes de 1888. Por lo menos desde 1886 que hemos ya estudiado del Congreso terrible que sucedió en 1886. Y ahora estamos viendo cuáles eran los mensajes semana tras semana, mes tras mes en 1887, un año antes de 1888. Para empezar vamos a leer en Conflicto de los Siglos la advertencia para nuestro tiempo. Cuando Dios tiene un mensaje para su pueblo, en 1888 no mandó por medio del ministerio, ni de los dirigentes, ni siquiera Dios utilizó a la hermana White, porque el pueblo ya no había hecho caso, no había entendido el mensaje de Elena White. Dios tuvo que valerse de otros elementos humanos. Hablando de esto, Conflicto de los Siglos, página 361, dice: cuando las nuevas del nacimiento del Salvador, el mensaje del segundo advenimiento, no fue confiado a los caudillos religiosos de su pueblo. Así como en el nacimiento de Cristo, cuando vino Cristo hace 2000 años atrás, más o menos, a este mundo, el mensaje de bienvenida, el mensaje de hacer conocer al pueblo, Dios no dio, dice ese mensaje, a los caudillos religiosos de ese tiempo. No utilizó a los sacerdotes, a los maestros de la ley, sino que utilizó, dice, a los simples pastores que estaban cuidando sus rebaños en las alturas de Belén. Ahora también dice, en el mensaje del segundo advenimiento, también dice, no fue confiado a los caudillos religiosos del pueblo. ¿Por qué? Porque no habían conservado estos la unión con Dios. O sea, no estaban unidos a Cristo, no estaban conectados a Cristo. No habían entendido el mensaje de Cristo de San Juan capítulo 15, donde dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Los pámpanos o las ramas deben estar injertados al tronco, que era Cristo, a la raíz. Y habíamos leído ya
en Romanos capítulo 10, 11, que si el creyente está unido a Cristo, entonces la raíz, el tronco son santos. Entonces el creyente también va a ser santo. Y está ya preparado para recibir el mensaje de Dios y llevarlo al mundo. Sigamos leyendo. Dice, los caudillos del pueblo habían rehusado la luz divina. Por consiguiente, no se encontraban entre aquellos de quienes habla el apóstol San Pablo cuando dice en 1 Tesalonicenses 5, 4 y 5. Vosotros, empero, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día a vosotros os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de la luz, hijos del día. Nosotros, dice, no somos de la noche ni de las tinieblas. Así que el propósito de Dios es que su pueblo, sus hijos, dice, sus seguidores, no sean de las tinieblas, sino sean de la luz, para que reciban la luz de Dios, el último mensaje, la última luz para darlo al mundo. A nosotros, dice, no nos puede sorprender, dice, como ladrón los acontecimientos finales. Entonces preguntémonos cómo estamos nosotros personalmente y cómo estamos como pueblo también. ¿Nos está sorprendiendo los acontecimientos finales o no? Terminemos la lectura. Los centinelas apostatados sobre los muros de Sión deberían haber sido los primeros en recoger como al vuelo las buenas nuevas del nacimiento del Salvador. Los primeros en alzar la voz para proclamarle acerca de su venida y advertir al pueblo que se preparase para recibir su venida. Pero en vez de eso, estaban soñando tranquilamente en paz, mientras el pueblo seguía durmiendo en sus pecados. Así aconteció cuando Jesús nació en este mundo. Los centinelas, dice, ¿cómo estaban? Estaban, dice, apostatados. Se habían apartado de Cristo. Pero estaban en la iglesia, estaban en los servicios del templo, estaban cumpliendo todas las ceremonias externas, pero estaban separados de Cristo y estaban soñando tranquilamente en paz, dice, y el pueblo estaba durmiendo. No pudieron recibir las buenas nuevas, dice. Eso mismo aconteció en 1888 y eso mismo ahora está por repetirse, dice. Por eso Dios nos manda las advertencias. Así que la misma dificultad prevalecía en la iglesia adventista en 1888, cuando Dios quería enviarle un mensaje. Por eso Dios despertó instrumentos de su propia elección y les encomendó una obra. ¿A quiénes? A Jones y Waggoner. Ahora en Obreros Evangélicos, página 319, otra advertencia para nosotros. Dice, la reprensión del Señor reposará sobre los que quieran obstruir el camino a fin de que la gente no reciba la luz más clara. Una gran obra ha de ser hecha y Dios ve que nuestros dirigentes necesitan más luz para unirse con los mensajeros que Él envía a hacer la obra que Él se propone que sea hecha. El Señor ha suscitado mensajeros, los ha dotado del Espíritu y les ha dicho, clama a voz en cuello, no se detenga tu voz, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob sus pecados. No corra nadie el riesgo de interponerse entre el pueblo y el mensaje del cielo. Este mensaje llegará a la gente y si no hubiese voz entre los hombres para darlo, las mismas piedras clamarían. Así que entonces, si nosotros no entendemos las advertencias, que los cuales no entendieron los adventistas antes de 1888, entonces, ¿qué va a acontecer? Nuestra situación, dice, va a ser una situación de desesperación, una situación de pérdida y una situación en la cual podamos perdernos para siempre. En el libro de Joel, los testimonios, tomo 2, página 378, también nos dice, mas ha dispuesto, dice,
mas a despecho de toda oposición, el mensaje no murió, aunque éste es llevado por mensajeros humildes, fue proclamado con poder y gloria, así dice el Espíritu de profecía. Así que entonces no hay que interponerse entre el mensaje, pero para eso hay que recibir el mensaje y comprender. Pero en Mensajes Selectos, tomo 2, 134, hay una advertencia. Satanás procura constantemente arrojar su sombra diabólica sobre estos mensajes para que el pueblo remanente de Dios no discierna con claridad su importancia, su tiempo y su lugar. Satanás no quiere. Satanás trabajó con el pueblo adventista y hoy también sigue trabajando para que no podamos, discernir esa luz. No podamos comprender claramente el contenido del mensaje, la esencia. Una cosa es tener la teoría, ¿no? Pero otra cosa es comprender la esencia y apropiarnos. Y saber, dice con claridad, su importancia y el tiempo en que debe recibirse y darse y el lugar en que también debe darse. Así que estas son las advertencias que nos deben animar a nosotros a profundizarnos en el estudio de la historia. Para no repetirlo, porque si no conocemos la historia estamos condenados a repetir. Así como el pueblo de Israel también, como por su incredulidad no ingresaron a la tierra de Canaán y murieron en el desierto. Esto no debe acontecer con nosotros, porque la salvación que los mensajeros de 88 trajeron era una salvación en Cristo fácil. Lo único que faltaba es aceptar a Cristo. Pero para aceptar a Cristo necesitaba fe y renunciar al mundo y renunciar a nuestra vida carnal pecaminosa, nada más, al hombre viejo. Así que es tan fácil la salvación por medio de la justificación por la fe. Bien, ahora sí, continuaremos nuestro estudio donde quedamos anoche. Anoche habíamos ya avanzado un poco. Habíamos visto que el pueblo adventista se había apartado de Dios antes de 1888. Solo ellos tenían la teoría de la verdad, no tenían el poder del Evangelio. Habíamos visto que ellos predicaban, dice, una forma fría de la teoría de la verdad. Y con eso, dice, las almas no podían convertirse. El pueblo, dice, no estaba, dice, no tenían el verdadero evangelio. Y también habíamos visto también de que el pueblo no estaban convertidos. Sus corazones, dice, eran carnales. Y por lo tanto no podían unirse a Cristo. Y los ministros presentaban, dice, solo la teoría de la verdad. No tenían el poder que debe actuar en el hombre. El de Colosenses 1:29 hemos leído, donde dice, también trabajo luchando, dice Pablo, según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. En el mensaje de la justicia de Cristo está pues el poder para que actúe dentro de nosotros para tener una vida espiritual viva. Habíamos visto también que muchos, dice, deciden abrazar el ministerio sin antes haberse convertido. O sea, los ministros, los pastores, eran ministros, pastores, pero no estaban convertidos. Ese era el problema. Sus oraciones eran muertas. Sus prédicas eran solo teoría muerta también. Esa era la condición que habíamos visto. Y la mayoría de ellos, dice, solo conocían la justificación por la fe en la teoría, una teoría abstracta. Y no tenían, dice, en el corazón. Tenían una religión legalista, de cumplir solamente la ley escrita a la letra con la vida natural, con la vida carnal, con la mente carnal. Que eso ya hemos estudiado, que lleva a la justicia
justicia propia. Entonces el pueblo adventista estaba en la tibieza espiritual. Y los dirigentes, dice, no querían hacer un reavivamiento espiritual. A pesar que en 1882 el presidente de la Conferencia General, Jorge Butler, dice, había pedido, un ayuno y oración del 1 al 13 de diciembre de ese año. Pero el pueblo, dice, no respondió. También la hermana White escribe acerca de ese reavivamiento. Está en el libro Cristo Nuestra Justicia, página 33-34. Dice así: pero hay tales que no ven la necesidad de una obra especial para nuestro tiempo. Mientras Dios estaba obrando para despertar al pueblo, tratan de alejar, retener el mensaje de amonestación, de censura y de ruego. Ejercen su influencia para apaciguar el temor de la gente y para impedirles ver el despertamiento y reconocimiento de la solemnidad del tiempo. Así que para que no se realice ese reavivamiento, a pesar que la Conferencia General había dispuesto ayuno y oración para el reavivamiento, pero dice los pastores, los líderes, no dieron paso a eso. Ellos, dice, apaciguaron el temor del pueblo, diciendo paz, paz, ¿no? Esa fue la situación antes de 1888. Y habíamos visto también de que el pueblo era creyentes, dice, exteriormente buenos, buenos creyentes exteriormente, y practicaban, dice, los mandamientos también, pero no tenían el carácter de Cristo en sus vidas. Todo eso ayer habíamos leído, ¿no? Y la pregunta es, nosotros, ¿cómo estamos cumpliendo los mandamientos? ¿Tenemos el carácter de Cristo o externamente nomás somos buenos creyentes? La mera profesión, dice, no vale delante de Dios. En la iglesia, dice, hay demasiado formalismo. Eso es lo que hemos leído. Y, a ver, repitamos la lectura. Era en Revista Heraldo del 15 de febrero de 1887, un año antes. Dice, hay en la iglesia demasiado formalismo. Hay almas que perecen por falta de luz y conocimiento. Deberíamos estar tan unidos con la fuente de la luz que podamos ser canales de luz al mundo. Así que el pueblo adventista no estaba unido a la fuente de la luz. ¿Y cuál es la fuente de la luz? Es Cristo. La ley de los 10 mandamientos Dios dispuso para que nos lleve a la fuente. Porque la ley de los 10 mandamientos hemos estudiado que es solamente copia, que viene de la fuente. Es la luz que viene de la fuente. Pero la luz principal, la fuente, es Cristo. Cristo es el amor verdadero. Nosotros necesitamos llegar a Cristo. Aquellos que profesan ser guiados por la palabra de Dios pueden estar familiarizados con los hechos de su fe, pero sin embargo, ser igual a la higuera arrogante que ostentaba su follaje ante el mundo. Pero cuando fue explorada por Cristo, fue encontrada sin frutos. La iglesia adventista era un árbol frondoso, que estaba abarcando ya casi el mundo entero, pero no tenía fruto. Jesús ya había profetizado con ese árbol de la higuera que encontró en su viaje a Jerusalén cuando estaba en esta tierra. ¿Y Jesús qué le dijo al árbol? Si no vas a producir frutos, entonces nunca más nadie de ti coma su fruto. ¿Y el árbol cómo quedó? Al día siguiente el árbol estaba seco. Y más adelante vamos a ver cómo es que la iglesia adventista quedó seco, dice, como las colinas de Gilboa, por no
por no aceptar las advertencias, los llamados. Ahora leamos en Revista Heraldo del 1 de marzo. De febrero pasamos a marzo de 1887. ¿Qué podemos aprender de esta amonestación? El Señor explicó claramente en el Monte de los Olivos: y por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se resfriará. Textualmente está en la Biblia esto, ¿no? Por multiplicarse la maldad, dice, el amor ya no va a haber, el amor se extingue, el amor ya no va a haber en el corazón. ¿Por qué? Porque los creyentes, dice, nuevamente retornaron a amar el mundo, a amar la comodidad, a amar las actividades del mundo, el estudio, los títulos, el dinero, la fama, todo eso. Como los creyentes se entregaron a eso, ya el amor se extinguió del corazón. Y hay una parábola en la Biblia que dice, cuando Satanás ve, dice que ya no hay el amor en el corazón, él trae 7 espíritus y nuevamente se posesiona del alma. Sigamos leyendo. Cristo habla de una clase de personas que habían caído de un elevado estado de espiritualidad. Permitió que declaraciones como estas, con poder y solemne examinador, encuentran cabida en vuestros corazones. Se mantienen en alto un círculo formal de cultos religiosos. Pero ¿dónde está el amor de Jesús? La vida espiritual está sucumbiendo. Así que esa era la condición. De un alto estado espiritual habían caído los adventistas. Pero el culto, las reuniones, los cultos se mantenían en un alto círculo formal. O sea, cada vez eran más llamativos, más mejores los cultos, más organizados. Pero no tenían el amor de Jesús en el corazón. No había vida espiritual. Esa era la condición del pueblo adventista en marzo de 1887. ¿Y cómo está nuestro culto? Nosotros tenemos esa vida espiritual, tenemos el amor de Jesús en el corazón y hemos estudiado. Cuando el amor es colocado, dice, es derramado en el corazón del creyente, ese amor es una fuente, dice, que salta para la vida eterna. El amor impulsa, el amor lo lleva al creyente a una vida santa y a llevar la luz, ese amor al mundo. El amor de Cristo hace abandonar el amor al mundo. No necesita que el creyente diga, voy a dejar esto, voy a dejar aquello, voy a renunciar a mi casa, a mi trabajo, a todo lo que amo. No, el amor es el que lo lleva. Cristo es el poder que hace dejar el mundo atrás. Eso hemos estudiado. Necesitamos ese amor. Dice, la iglesia casi naufragó muchas veces a través de los siglos. Pablo nos advierte de que la apariencia de piedad sin el poder de Dios es uno de los peligros de los últimos días. Así que la advertencia ya está en la Biblia, ¿no? La apariencia de piedad. Eso es lo que el pueblo adventista tenía antes de 1888. El pastor Arturo Daniels, en su libro Cristo Nuestra Justicia, página 28, allá también él avisoró esa advertencia. Dice, justamente contra este peligro, engaño, dio el Espíritu profecía en el año 1887. Repetidas advertencias y por lo tanto nos fue enviado el mensaje de la justicia por la fe para preservarnos de sus funestas consecuencias. Así que el último recurso para poder salvar al pueblo adventista era pues el mensaje de justificación por la fe presentado en 1888 que debía salvarnos, dice, de las funestas consecuencias. Bien, ahora veamos en la revista Heraldo del 22 de marzo de 1888 qué advertencia apareció. El reavivamiento de la verdadera piedad entre nosotros es la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades.
Así que si en ese año hubieran aceptado hacer un reavivamiento de la piedad primitiva, como dice para este tiempo también, entonces se hubieran salvado. Dice, el mal avanza y el pueblo debe ser instruido a no contentarse con la apariencia de la piedad sin el espíritu y el poder. Procurarlo debiera ser nuestra primera obra. Solo en respuesta a la oración debe esperarse un reavivamiento. Así que la primera obra, el primer trabajo que debía hacer el pueblo era el reavivamiento. ¿Y qué es reavivamiento? Reavivamiento comprende dos etapas. La primera es reconocer y entregar nuestra vida a Cristo para nacer a vida nueva. Y la segunda etapa es la vivencia, la práctica. El carácter de Cristo debe reproducirse en el creyente. Para eso es el reavivamiento. Solo dice en respuesta a la oración debe esperarse ese reavivamiento. Mientras la gente esté tan destituida del Espíritu de Dios, no puede apreciar la predicación de la palabra. Hay personas en la iglesia que no están convertidas. Así que entonces ya la iglesia estaba ya con creyentes no convertidos. Por eso es que necesitaba reavivamiento que lleva a la conversión. Tenemos que temer mucho más de los enemigos internos que de los externos. Los obstáculos para obtener la fuerza y el éxito son mucho mayores de parte de la iglesia misma que del mundo. Ahora, ¿por qué no se realizó ese reavivamiento de la piedad primitiva en la iglesia adventista? Porque había enemigos internos. Esos son los peores enemigos. No permitieron hacer ese reavivamiento. Los centinelas no tocaron la trompeta, no llamaron al ayuno, al estudio, a la oración, a la consagración. No dieron el sonido certero a la trompeta. Ese fue el problema. Los enemigos internos. Sigue diciendo, no hay nada que Satanás tema tanto como que el pueblo de Dios limpie el camino, apartando todos los obstáculos para que Dios pueda derramar su espíritu sobre una iglesia enfermiza y una congregación impenitente. Su mayor temor del enemigo es que los centinelas, los líderes, los que están al frente del pueblo, puedan dar camino abierto, puedan ellos mismos también someterse y entregarse a Dios para que se haga ese despertamiento, esa obra de reforma completa. Satanás tiene miedo porque va a perder su poder. Sigue diciendo, la voluntad de Satanás sería que no hubiera nunca más un despertamiento, sea grande o pequeño, hasta el fin del mundo. Así que entonces la advertencia nos llega hasta nosotros. Si en este tiempo, si el pueblo de Dios no despierta y los líderes, los atalayas, los mensajeros, no llaman al pueblo, ¿no? Como antiguamente llamaban, desde niños, dice, ¿no? A dejar el mundo y a consagrarse a Dios, así como un real sacerdocio se consagra a las cosas del santuario, entonces dice, habría un despertamiento. Pero Satanás no quiere eso. Hasta el fin del mundo, Satanás va a luchar para que no haya eso, dice. Y pregunta, ¿cómo estamos nosotros en este tiempo terrible y solemne? Así les preguntó la hermana Juan en aquel tiempo, un año antes. Y hoy en día también sigue la pregunta, ¿cómo estamos nosotros en este tiempo terrible y solemne? ¡Ay! ¡Qué orgullo reina en la iglesia! ¡Qué hipocresía! ¡Qué engaño! ¡Qué amor al vestido! A la liviandad y diversión. ¡Qué aspiración a los mayores puestos! Todos estos pecados han entenebrecido el entendimiento, de manera que las cosas eternas ya no pueden ser discernidas y no nos pueden llevar a ninguna decisión. Este es el escrito del 22 de marzo de 1888 en la revista Heraldo. En la iglesia dice hay orgullo.
Si hay orgullo, hay egoísmo. Es un corazón egoísta donde Cristo no está el amor. Hipocresía, o sea, hipócrita, aparentemente. Aparentemente podemos ser buenos cristianos, podemos ser los cultos, ir a la iglesia, predicar la teoría del Evangelio, pero nos estamos engañando, dice, porque estamos amando al vestido, a las cosas de este mundo. Somos livianos y nos gusta la diversión, la recreación, qué sé yo. Así es. Muy bien, entonces, eso es lo que nosotros necesitamos saber en esta noche. En el libro de Cristo Nuestra Justicia hay una advertencia, página 30. Dice, qué mensaje solemne y sin embargo lleno de tierno y auxiliador consejo. Esos serán los mensajes de 1887. ¿Qué esperanza es presentada a la iglesia si ella la observa sinceramente? Así, Arturo Daniels escribe en su libro Cristo Nuestra Justicia. Si la iglesia hubiera aceptado ese mensaje de esperanza y sinceramente hubiera recibido la amonestación, hubiera habido, dice, un reavivamiento. Pero, dice, qué triste es que este mensaje fue guardado junto con los archivos anuales de la revista Heraldo para permanecer sepultado por tanto tiempo. ¿No es tiempo de dirigir nuevamente con claridad y poder la atención de la iglesia sobre este mensaje? Como Esdras trajo el libro perdido de la ley de Moisés y leyó a Israel las enseñanzas allí contenidas. Así que esto escribió Daniels ¿cuándo? Esto escribió en 1920 a 25. Porque en ese tiempo fue publicado Cristo Nuestra Justicia. ¿Por qué el pueblo adventista no hizo reavivamiento y no recibió el mensaje de la justicia por la fe? Porque dice que esos mensajes fueron archivados, dice, y sepultados, dice, por el pueblo adventista. Y la historia lo confirma eso. El pueblo adventista, todos los escritos de la hermana White, todos los llamados, todos los mensajes de 1888, lo echaron bajo llave, debajo, en el subterráneo de la sede en Bad Lecrec. Y nadie podía ingresar a esos archivos. ¿Hasta cuándo? Todos esos archivos se guardó hasta 1950. Y en 1988, después de 100 años de 1888, recién se liberaron. Ahora nosotros ya tenemos en Internet liberado. Y nosotros necesitamos buscar todos los mensajes que fueron archivados y sepultados por el pueblo adventista, por la iglesia adventista. ¿Y por qué tuvo que liberarse? La historia dice que en 1950, dos pastores adventistas, ustedes pueden buscar en internet, un pastor Robert Bielan y otro pastor Scott, ellos son los que descubrieron el mensaje de 1888 sepultado en las bóvedas, en el subterráneo de la sede de la Conferencia General. Y la llave lo tenía uno de los nietos de Elena White. Y ellos son los que demostraron que el pueblo adventista nunca hemos aceptado y nunca hemos recibido y no predicamos el mensaje de justificación por la fe. Y ellos demostraron presentaron una tesis de que el pueblo adventista predica un mensaje prestado de los evangélicos, de la justificación por la fe. Salvación por fe y gracia, teórico que no tiene poder. Ahora ya tenemos liberado. Los hermanos pueden ingresar a internet. Colocan libros de 1888, nada más. O pueden también colocar libros de
Jones y Wagner, qué sé yo. O pueden colocar también materiales de Elena White de 1888 sobre justificación por la fe. Allí está. Todo está liberado, ¿no? Muy bien. Así que continuemos nuestro estudio de esta noche. Revista Heraldo del 24 de mayo del 87. De marzo pasamos a mayo. Vamos a avanzar. Dice así: es esencial un conocimiento teórico de la verdad, pero no nos salvará el conocimiento de la gran verdad. Nuestro conocimiento debe ser práctico. Así que el pueblo adventista tenía la teoría de la verdad en ese tiempo. Tenía los testimonios del Espíritu, profecía. Estaba en vida la hermana White, que ella misma lo predicaba, enseñaba, pero era teoría. El pueblo nunca lo aceptó. Y el conocimiento teórico no puede hacer nada. Ese conocimiento teórico tiene que llegar al corazón. La teoría tiene que escribirse en el corazón por el Espíritu Santo. Y solo el Espíritu Santo escribe cuando el alma renuncia a su naturaleza pecaminosa, a su egoísmo, a su orgullo, a su amor al mundo, y se entrega completamente cuerpo y alma y espíritu de todo corazón. Ahora sí es escrito la verdad. ¿Y la verdad qué es? La verdad es la ley. La verdad es Cristo. Yo soy la verdad, dice, y la verdad os libertará. La verdad es el amor. La verdad es la justicia, porque su ley es la justicia y el carácter de Dios también es la justicia. Ahora sí el cristiano será práctico, porque la obediencia saldrá de adentro del corazón por el poder y la gracia del Espíritu Santo. El ser humano solo tiene que ponerse en sus manos como un instrumento, como un medio, como un canal, nada más. El ser humano no necesita esforzarse, sino ponerse en las manos de Dios. Terminemos el párrafo. La verdad tiene que ser introducida en los corazones para santificarlos y limpiarlos de toda mundanalidad, sensualidad en la vida personal. El templo del alma ha de ser purificado. Así que entonces, ¿quién purifica el templo del alma? O sea, nuestro corazón. Nosotros somos santuario viviente, templo viviente. Pero Jesús dijo, nuestro corazón está lleno, dice, de pecados. El corazón está lleno, dice, ¿de qué? De adulterio, fornicación, avaricia, idolatría, hurtos, mentiras, amor al mundo, amor a Dios, todo está lleno, dice. Porque del corazón salen los malos pensamientos y malas obras, dice. Entonces debe ser limpiado, purificado. ¿Quién va a purificar? El creyente que piensa mejorar su vida, limpiarse, obedeciendo la ley, nunca va a poder. Cristo tiene que purificar el templo. Los 4 evangelios hablan claramente que Jesús purificó 3 veces el templo de Jerusalén. Echó a los vendedores, a esos que traficaban, a los que se ocupaban de vender, comprar los afanes de este mundo. Los limpió como un símbolo que el ser humano necesita ser limpiado. ¿Quién puede limpiar? Es Cristo. Entonces necesitamos aceptar a Cristo nuestra justicia. Por eso necesitamos estudiar cómo puede Cristo entrar a nuestro templo. Para eso necesitamos conocer el mensaje completo, como la hermana White escribió en los testimonios del Espíritu de Profecía. Cómo Jones y Wagner presentaron durante cerca de 10 años ese mensaje, antes que ellos también sean desanimados por Satanás. Así que ese es nuestro mayor objetivo, que podemos aprender de estas lecciones que estamos aprendiendo en esta noche. Ahora vamos a saltar a diciembre de 1887. ¿Cuál fue la advertencia para el pueblo? Casi ya terminando el año 87. Dice, cuando hubo terminado el año 1887,
vino un mensaje que mostró de manera clara y precisa el único remedio para los males que durante todo el año fueron mostrados con tanta seriedad. El medio curativo es la unión con Jesucristo nuestro Señor. Así que esa era la solución. Ahora, ¿qué dice el Espíritu de Profecía entonces? Revista Heraldo del 13 de diciembre de 1887. Estamos utilizando la revista Heraldo. Ese era el medio para poder hacer llegar el mensaje en aquel entonces. La revista Heraldo ya está liberado, está en internet. Aún está en inglés, pero hay traducciones también ya. Y de allí estamos leyendo. Dice así: pero hay una gran diferencia entre una profesa unión y una relación real con Cristo por medio de la fe. Así que los adventistas en ese tiempo ellos decían, no, nosotros estamos con Cristo, creemos en Cristo, obedecemos a Cristo, vivimos con Cristo, pero era una profesa unión, una unión aparente, una unión solamente en teoría. Pero dice, es otra la relación real, concreta con Cristo por medio de la fe. Necesita fe. Ya hemos estudiado acerca de la fe, tenemos que volver a recordarnos. Una verdadera fe es poderoso. Sigamos leyendo. La profesión de la religión coloca a las personas dentro de la iglesia, pero esto no comprueba que tienen una relación viva con la vid viviente. Así que aceptar la religión, aceptar a Cristo en la teoría, la ley y todo, puede colocarnos en la iglesia, podemos bautizarnos. Pero no hemos nacido a vida nueva y no tenemos una relación viva con la vid viviente. O sea, no hemos sido injertados a la vid viviente, a la vid santa, para vivir una vida santa. Porque el que está injertado a una vid santa, que la raíz es santa, el tronco santo, el creyente ya no es pecador, es santo. Porque renunció a su vida pecaminosa. El hombre viejo está ya crucificado, está subyugado. Ahora vive una vida santa. Eso es justificación por la fe. Bueno, sigamos. Cuando quede establecida esta íntima familiaridad, nuestros pecados serán puestos sobre Cristo y su justicia nos será imputada. Él se hizo pecador por nosotros para que por Él podamos recibir la justicia de Dios. Eso es lo que hemos explicado, ¿no? Sigamos. El poder del mal está tan ligado con la naturaleza humana que ninguna persona puede vencerlo, no siendo solo por la unión con Cristo. Mediante esta unión recibimos poder moral y espiritual. Si tenemos el Espíritu de Cristo, presentaremos el fruto de la justicia. Así que también ya hemos estudiado sobre la naturaleza humana. La naturaleza humana está tan ligada, dice, al mal, al egoísmo, a la avaricia, a la mente carnal, a los deseos de este mundo, ¿no? A las concupiscencias, que es imposible vencerlo. Nosotros nunca vamos a poder vencer. Por más que hagamos promesas, por más que podamos tomar decisiones de vencer al pecado, obedeciendo la ley, asistiendo a la iglesia, haciendo los cultos, orando, ayunando, no se va a poder. ¿Dónde está la solución? Unión con Cristo. Y para unirnos con Cristo, tenemos que renunciar a nuestra vida del mundo, a la vida humana. Porque el ser humano, ¿y cuál es la vida humana? La vida humana, la vida natural, la vida carnal es pues ocuparse en el mundo. Todos los días afanado en el mundo, todos los días correr tras los placeres, tras las actividades de este mundo, el trabajo, los empleos, ser siervo del mundo. Eso es. Mientras no renunciemos a eso, no podemos unirnos con Cristo. Es como la unión del matrimonio. Si la señorita no renuncia a su vida antigua, a su vida con sus padres, qué sé yo, ¿no? Y se une a su esposo y se va a vivir con su esposo, no funcionará el matrimonio. Algo así. Así es. Mediante la unión con Cristo, entonces, ¿qué recibimos? Poder
poder espiritual, y produciremos los frutos de justicia. ¿Qué más dice? El orgullo, el egoísmo, la vanidad, la mundanalidad, el pecado en todas formas tiene que ser vencido si queremos entrar en relación con Cristo. ¿Ya ves? Ahí está, la mundanalidad, el pecado en todas formas, la vanidad, egoísmo, orgullo. Si no renunciamos a esa vida, porque al hombre carnal le gusta esa vida, no hay unión con Cristo. ¿Ah? El evangelio que hemos recibido es un evangelio pervertido, dice Pablo en Gálatas capítulo 1, 2, 3, ¿no? Por eso es que no hemos llegado a entrar en una relación, unión con Cristo, no hemos llegado a eso. ¿Ah? Porque los atalayas no nos han advertido así, porque ellos tampoco no están convertidos, porque en 1888 los pastores no estaban convertidos. Entonces, solo enseñaron la teoría. Bueno, la causa porque muchos encuentran tan miserable la vida cristiana, porque son tan enfermizos, tan mudables, es que tratan de aferrarse a Cristo sin liberarse de esos ídolos preferidos. Así es. Sin renunciar al mundo, a la vida carnal, hemos entrado a la iglesia, hemos aceptado la vida cristiana, hemos aceptado a Cristo, y los mensajes, las profecías, los principios, todo eso, pero así no va a funcionar, dice. Por eso nuestra vida cristiana es miserable. Somos enfermos espirituales y tan mudables, cambiamos. Hoy estamos consagrados, mañana ya nos hemos olvidado. El sábado parece que nos consagramos, pero en la semana ya nos hemos olvidado. No, la vida cristiana no funciona así, dice. Hay que mantenerse unido permanentemente. Todos los días hay que convertirse. Todos los días hay que hacer pacto con Cristo. La conversión es diario, dice. La unión es diario. Así es. Así que entonces hemos llegado ya a diciembre de 1887. Aparentemente la lánguida condición espiritual en la iglesia continuó hasta el Congreso de la Asociación General realizado en 1888. Va a continuar. Repetidamente Elena White expresó en las columnas de la revista Heraldo su preocupación por la iglesia. Aquí tenemos dos citas de la revista Heraldo que no hemos leído. Es del 15 de febrero de 1887 y del 22 de marzo. Dice, hay demasiada formalidad en la iglesia. Pero sin embargo, dice, ser como la pretenciosa higuera, dice, nos condena a nosotros, ¿no? Ahora vamos a leer, vamos a ingresar a 1888. Tenemos del 17 de abril de 1888, revista Heraldo. Ya estamos en el año 1888. ¿Qué es lo que Dios le reveló a la hermana White? ¿Qué escribió ella como mensajera que estaba advirtiendo? Quería ella preparar para el Congreso para que se reciba ese mensaje. Dice así ella: sin la presencia de Jesús en el corazón, el culto no es más que un servicio muerto y el servicio religioso un frío formalismo. Así que sin el corazón, los cultos, las reuniones, los congresos, solamente es un servicio muerto. Y solo se cumplen las formas, todo a su hora, todos los temas se presentan, los cultos se hacen, los cantos se hacen, las experiencias se hablan, pero todo es formalismo. No hay vida en el corazón, no hay calor espiritual, no hay poder para que nuestra vida cambie totalmente y no hay poder para llevar el mensaje al mundo. Dice, el anhelo ferviente de estar relacionado con Dios se extingue pronto cuando el Espíritu Santo es contristado por nosotros. Pero si Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, estaremos siempre inducidos a pensar y a obrar reverentemente ante la gloria de Dios. Así que necesitamos a Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Cristo debe estar adentro de nuestra vida, no solo es creer en la teoría. En el mismo año, abril de 1888, revista Heraldo, ¿qué dice?
deberíamos estudiar la vida de nuestro Salvador, pues Él solamente es el ejemplo perfecto para la humanidad. Así que para que nuestra vida espiritual cambie, ¿qué tenemos que hacer? Estudiar la vida del Salvador. Él es el ejemplo que vino a dejarnos cómo ser hombres espirituales, cómo vivir sin pecado y cómo enfrentar la crisis de este mundo. Jesús enfrentó la crisis religiosa romana de su tiempo. A Jesús lo persiguieron, a Jesús lo apresaron, a Jesús lo enjuiciaron, a Jesús lo insultaron, lo castigaron y le hicieron cargar la cruz y lo clavaron en la cruz. Nosotros también estamos ingresando a la crisis final. Necesitamos, ya está empezando, quién sabe, el corto tiempo de angustia y luego el tiempo de angustia de Jacob. ¿Cómo vamos a enfrentar? Jesús nos dio el ejemplo. ¿Cuál es el ejemplo? Nacer del Espíritu. Jesús nació, dice, en carne humana del Espíritu Santo. Él vivió la vida espiritual sin apartarse de su Padre Dios. Y así tenía el amor en el corazón, por eso Él dijo, perdono, dice, a todos aquellos enemigos que le apresaron. En la cruz dijo, perdónale, Señor, los perdono. Necesitamos ese amor para mantenernos en este tiempo de crisis. Es el ejemplo que Cristo nos dejó. Y luego Jesús, todo su ministerio, llegó hasta Jerusalén, purificó el templo, predicó en el atrio del templo, todos los días con poder predicaba el Evangelio a miles de personas, 5,000 personas, 10,000 personas. Nosotros necesitamos nacer como Cristo del Espíritu y mantenernos unidos a Cristo para tener ese poder. Esa es la única solución que la Biblia presenta. Esas son las buenas noticias, el Evangelio de las buenas nuevas. Aceptar a Cristo crucificado. Dice, de la maligna naturaleza del pecado y de la justicia de Dios que justifica al creyente en Jesús bajo la condición de la obediencia futura frente a los estatutos del gobierno de Dios en el cielo y en la tierra, es la solución para el creyente. O sea, nosotros tenemos la maligna naturaleza de pecado, pero si aceptamos a ese Cristo crucificado, entonces el Señor nos dará su justicia, su vida. Recibiremos su vida en nosotros. Por eso Pablo dice, Cristo es formado dentro de mí. Así como una mujer que está en parto, que el niño está formándose, así Cristo debe formarse y debe nacer, dice Cristo en nosotros, así como nace el niño, para poder dar la luz al mundo. El creyente no necesita obedecer primero. El creyente no necesita hacer méritos. El creyente no necesita tratar de deshacerse del mundo, ni dejar las cosas del mundo. Lo que el Evangelio pide es renuncia, disposición. Así como dice aquí, la condición es de que de ahí en adelante, en el futuro, obedecerá los estatutos del gobierno de Dios. ¿Y cuáles son los estatutos? Es la ley de Dios y todos los demás estatutos, las normas, las leyes que están en el Antiguo Testamento. Eso mismo obedeceremos. Así que toda la Biblia obedeceremos, a excepción de los sacrificios del Cordero que ya se cumplió. Así es. Así que todo eso estamos aprendiendo. Ahora, ¿qué pasó en 1888 antes del Congreso? Ya que el pueblo adventista no había aceptado, los líderes se han interpuesto, no hicieron su trabajo. ¿Qué pasó? Vamos a leer ya para terminar en esta noche nuestro estudio. Está registrado en la revista Heraldo del 24 de julio de 1888. Necesitamos despertar, necesitamos ponernos en las manos de Dios para escuchar este mensaje. Dice, muchos aceptan a Jesús como un artículo de fe, pero no tienen fe salvadora en Él como su sacrificio y su Salvador. Así que
Es fácil aceptar a Jesús como un artículo de fe. Es como decir, bueno, yo te acepto, Señor Jesús. No, cuando uno acepta a Cristo, tenemos que aceptarlo como un Salvador que viva con nosotros. Así realmente. Por el ojo de la fe veremos que Cristo va a vivir con nosotros. Andaremos con Cristo todos los días. Hablaremos con Cristo. Practicaremos la reforma por salud con Cristo. Hablaremos con Cristo, haremos las obras con Cristo, cumpliremos la ley con Cristo, serviremos a nuestro prójimo con Cristo, atenderemos a los enfermos con Cristo, todo haremos con Cristo. Cristo será real en nuestra vida. Pero la pregunta es, el problema es por qué el hombre carnal no quiere aceptar a Cristo como su Salvador personal, porque con Cristo ya no vamos a poder ir a nuestro trabajo. Con Cristo ya no vamos a poder ir al mundo, a las modas. Con Cristo ya no vamos a poder utilizar nuestro título y trabajar en las instituciones de este mundo. Con Cristo ya no vamos a ir al supermercado a comprar los alimentos chatarra. Con Cristo ya no vamos a comprar verduras, frutas envenenadas, sino Cristo nos llevará yo no sé a dónde, para cada uno ya tiene el lugar preparado. Ese es el temor. No queremos dejar perder el mundo, por eso no aceptamos, solo aceptamos en la teoría. Sigue diciendo, ¿no son conscientes de que Cristo murió para salvarnos de la penalidad de la ley que hemos transgredido? ¿Creéis que Cristo como sustituto vuestro paga la deuda de vuestra transgresión? Pero no para que podáis continuar en pecado, sino para que seáis salvos de vuestros pecados. Allí está la buena noticia. Tenemos que aceptar a Cristo, dice, no solamente porque Él pagó nuestra deuda y nos perdona, sino Cristo murió, dice, para que no podamos continuar pecando, sino que seamos salvos del pecado. O sea, Cristo murió para que el que acepta a Cristo ya no peque nunca más. Viva una vida de justicia. Como un justo, ¿como quién? Ahí tenemos los justos. El justo Abel. El justo Enoc. El justo Noé. El justo también Abraham. El justo Jacob, Isaac. El justo José. El justo Moisés. Y así podemos seguir enumerando los justos. Así tenemos que vivir. Sigue diciendo, cuando tiene una fe inteligente que discierne que su muerte hace posible que usted cese de pecar y que perfeccione un carácter justo mediante la gracia de Dios y que le es otorgada como una compra por la sangre de Cristo. Esa es la fe inteligente verdadera. Que aceptó de que ahora dice va a ser posible que pueda cesar de pecar. El creyente cesa de pecar ya, porque es justo. Eso es lo que Pablo también habló y hemos estudiado, Gálatas 6:14. Dice, si estamos en el reino de la gracia, si Cristo está en nosotros, dice, el pecado no se enseñoreará de nosotros. Y nuestro carácter ahora será cada día perfeccionado, de una perfección a otra perfección. Bueno, terminemos la lectura de julio de 1888. Dice, cada miembro de nuestra iglesia debería dirigirse a la solemne pregunta, ¿cómo está nuestra relación con Dios? Nosotros que profesamos ser seguidores de Jesucristo, ¿esparce nuestra luz los rayos de luz claros y continuos sobre el mundo? ¿Hemos conservado nuestra unión con la fuente de la luz como pueblo que se consagró solamente a Dios? ¿No son lamentables, visibles las señales de perdición y caída en medio de las iglesias cristianas de hoy en día? La muerte espiritual vino sobre el pueblo que debía manifestar vida y celo, pureza y santificación por una seria entrega a la verdad, a la causa de la verdad.
Esa es la triste condición antes del Congreso de 1888. Por no aceptar y por no entender los llamados, las advertencias, las prédicas, la muerte espiritual vino al pueblo de Dios. El pueblo adventista espiritualmente ya estaba muerto, sin vida. ¿Y por qué? Los hechos del profeso pueblo de Dios hablan en un lenguaje mucho más fuerte que su confesión y comprueban que algún poder cortó el cable que los anclaba a la roca eterna y se fueron a la mar sin compás ni mapa, sin mapa ni compás. Así que Satanás cortó el cable que los unía a Cristo, a la roca eterna, y se fueron a la mar de este mundo, a seguir viviendo según el mundo y como el mundo vive, pero también asistiendo a la iglesia y cumpliendo todos los cultos, los programas de la iglesia, pero ya muertos espiritualmente. De eso habla la Biblia, como huesos secos, dice. Apocalipsis dice 2 veces muerto, sin Cristo. Si nosotros ahora en este tiempo, ¿cómo estaremos? Necesitamos pedir a Dios sabiduría para entender cómo está nuestra vida espiritual, cómo está la iglesia, nuestra iglesia, en el cual nosotros frecuentamos. Si no tomamos decisiones bajo la dirección del Espíritu Santo, entonces corremos el riesgo de vivir espiritualmente muertos sin Cristo. Y nuestra situación será desesperante porque el mundo está ingresando a la crisis final. Si es que realmente estamos en la crisis final, los acontecimientos finales serán rápidos. Aún hay tiempo de gracia, necesitamos tomar decisiones definitivas. Que el Señor pueda bendecirnos en esta noche. Será hasta el día de mañana que ya debemos ingresar al Congreso de 1888. Amén. Gracias.